día de hoy estamos aquí, los compañeros de la maestría de docencia universitaria, para hacer un pequeño conversatorio sobre lo que son tendencias y desafíos de la educación superior, comprendiendo una tendencia como un camino a seguir o un lugar a donde queremos llegar y un desafío como un reto que debemos vencer. El día de hoy nos acompaña el licenciado Walter, el licenciado Fernando, la licenciada Miriam, el licenciado Perdomo, la licenciada Miriam y el licenciado Amos. Y mi persona que estaré moderando el tema. Para esta modalidad, cada uno de los licenciados tomó un tiempo para escribir una tendencia y un desafío que consideran que a nivel de Guatemala, a nivel de Zacapa, se debe vencer. El primero en exponer será el licenciado Walter. Muy buenas tardes. Quiero enfocar aquí una de las tendencias de la educación superior en Guatemala, y es relacionado que hoy día las tareas, las actividades académicas se están automatizando. Esto quiere decir de que todos están manejando en forma virtual también, a la vez en forma presencial. Entonces, esa es una de las tendencias que la educación en el siglo XXI pues está llevando a cabo aquí en el país nuestro, y esto pues le da facilidad a muchas personas a adquirir más el conocimiento desde las redes virtuales o en forma presencial. Asimismo, quiero también enfocar que uno de los desafíos grandes que tenemos en el departamento de Zacapa en relación a las nuevas corrientes pedagógicas es que los avances tecnológicos y los nuevos métodos pedagógicos y metodológicos del proceso de enseñanza-aprendizaje pues tienen un proceso lento para llegar a nuestras aulas, y es por eso de que a veces se ve en desventajas algunas universidades en relación a otras. Muy buenas tardes. Es un verdadero gusto poder compartir algunos elementos importantes de las tendencias y desafíos que se presentan en América Latina, en Guatemala y también con incidencia en nuestro departamento de Zacapa. Voy a abordar primero una tendencia la cual se circunscribe en lo siguiente: es la atención a sectores marginados. Como nosotros nos podemos dar cuenta, uno de los problemas fundamentales del acceso a la educación es el hecho de que se le ponga poca atención a los sectores marginados. Eso nos da como resultado de que en la educación superior es muy bajo el porcentaje de estudiantes que culminan. Si hacemos un recuento desde su inicio en la primaria hasta el nivel superior, va disminuyendo el porcentaje de asistencia, y eso obedece a muchos factores, especialmente a la poca atención que se le da a sectores marginados, porque en determinado momento eso responde a intereses particulares de los que están inmersos en el proceso educativo a nivel superior, y también provoca bastante subdesarrollo en el país debido a que la gente no tiene acceso a la educación, por un lado. Por otro lado, en cuanto al desafío, es el poco estudio de las necesidades y pocas oportunidades de desarrollo. Si podemos observar, existe una relación en que al no hacer un estudio, al no hacer un diagnóstico, no sabemos realmente las medidas que se tienen que tomar para poder atender esa demanda. Y ahí nos olvidamos del capital humano, que es lo más importante que debe haber en una institución. Entonces, tenemos como desafío esa atención a esas necesidades básicas, que lo que deseamos es tener una cobertura mucho más amplia, no solo en los niveles bajos, que podemos llamarle bajos, que es primaria, sino también en el nivel superior, porque es donde menos porcentaje de estudiantes llegan a combinar, digamos, las carreras que han elegido en su oportunidad, obedeciendo lógicamente a los intereses que ellos tienen. Muy buenas tardes. En cuanto a la investigación que se ha hecho a la educación de adultos a nivel del país de Guatemala y América Latina, encontramos una tendencia la cual lleva por título difusión de la información. En cuanto a la difusión de la información, en nuestro país se carece de información en cuanto a qué oportunidades haya para poder obtener la educación para adultos. A veces se encuentran universidades cercanas
donde el estudiante puede tener acceso a ella, pero por no haber información o no está difundida esa información, muchos lo desconocen y no tienen el acceso a esa información y por ende no tienen el acceso a tener educación y queda estancada su profesionalización. Entonces, creo que es importante que se tome muy en cuenta esto, mayormente en las áreas rurales, donde también el ser humano necesita ser educado, que haya más difusión de las oportunidades que hay para que el adulto siga obteniendo el conocimiento necesario para su desarrollo individual y socialmente. Todo lo expuesto anteriormente fue en cuanto a la tendencia que encontramos. Ahora también encontramos un desafío, o sea, un reto a seguir. Tenemos hoy un desafío en cuanto a la formación independiente. Para eso, en la investigación que se realizó, se encontró la educación a distancia. Esta educación le brinda al ser humano la oportunidad de profesionalizarse en forma individual, tener acceso a los avances tecnológicos, donde el estudiante como educador se vuelve el gestor de su conocimiento, el gestor del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí el estudiante él puede tomar en cuenta, organizarse el tiempo y el espacio que él tenga para poder estudiar. O sea que creo que este avance ha venido a ayudar mucho en nuestro departamento a la educación, pues nadie puede decir que no pueda tener acceso a una educación, pues existe la educación a distancia a bases tecnológicos con programas virtuales, donde el estudiante es el creador de su conocimiento. 3. Bueno, muy buenas tardes. Continuando con esta actividad de las tendencias y los desafíos, iniciaré hablando de la tendencia relacionada con las competencias serán vigentes. Es importante destacar dentro de todo este proceso, desde un principio, que definimos como tendencia educativa. Y podríamos mencionar que una tendencia educativa va a ser una innovación pedagógica y una estrategia de enseñanza. También puede concebirse como un conjunto de ideas y postulados que van a orientar la tarea pedagógica en una dirección particular, específicamente entendida desde la educación y desde el currículum. A este respecto también podemos mencionar que el Diccionario de Lengua Española también la define como una aptitud o capacidad para llevar a cabo una tarea. Cuando hablamos de la tendencia de que las competencias serán vigentes, tenemos que comprender y entender la importancia de que dentro de todo proceso educativo y particularmente en la educación superior, va a ser importante siempre trasladar todos aquellos conocimientos, pero más que informar al adulto, transformarlo para que pueda empoderarse de todo este proceso y pueda ser capaz en determinado momento de tomar las mejores decisiones en su contexto para beneficio de las personas con quienes interactúan. Las competencias también pueden categorizarse y podríamos mencionar entre otras la de saber, saber hacer, saber ser. También podemos clasificarlas entre básicas, genéricas y específicas. A este respecto, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando realicé la investigación que en un video narrado por Lisset Mujica mencionaba que el papel de hoy en día de la universidad debería ser un ente que ofrezca educación superior, pero que esté estrechamente ligado con la sociedad del conocimiento. Otro autor de nombre Guillermo Echeverri también afirma que la universidad hoy en día debería jugar un papel enfocado a desarrollar el análisis crítico de los estudiantes, no solo llenarlos de conocimientos, sino trasladarlos a su contexto y que realmente sean capaces de dirigir esos esfuerzos a la multiplicidad de los conocimientos que adquieren, pero también poderlos aplicar en determinado momento. Al hablar de esta tendencia podemos mencionar entre otras que marcaron el 2017 y que me llamó la atención, por ejemplo, las de las 4C: colaboración, creatividad, comunicación y pensamiento crítico, que
era de lo que hablábamos hace un momento. Pero también otra tendencia que marcó el 2017 fue más programación en el currículum, que se mantiene dentro de las tendencias 2018, aunque en este año las tendencias están más enfocadas a la educación emocional, a la neuroeducación y también al aspecto de la robótica y de la programación. Dándole continuidad también a la tendencia relacionada anteriormente, podemos mencionar como desafío actual, de manera generalizada, pero particularmente en el departamento de Zacapa, lo relacionado a que la carga académica va a ser inflexible. Y a este respecto lo que podemos mencionar es que lamentablemente en el nivel superior siempre vamos a ver la situación donde las cohortes inician grandes con un número considerable de estudiantes y conforme van transcurriendo los semestres, esa carga académica inflexible, donde muchas veces los cursos están demasiado cargados de contenidos o las propias mallas curriculares de las carreras son demasiado fuertes y muchas veces el adulto por cargas familiares, laborales y de otra índole no es capaz entonces de concluir sus estudios. Al respecto de la carga académica sea inflexible, también es importante destacar algunos desafíos del siglo XXI, en donde es importante mencionar la inclusión social, el liderazgo que deberían tener las universidades, la fusión adecuada de dosis que debería existir entre contenidos, enseñanzas y tecnologías, y sobre todo el desafío del conocimiento y de la transformación. Muy buenas tardes, es un gusto poder compartir al respecto de la investigación que se realizó específicamente en el tema de liderazgo y trabajo cooperativo como una tendencia a nivel latinoamericano y en Guatemala. Según el análisis documental sobre el estudiante adulto de la educación superior, hecho por la Universidad Europea de Madrid, dice que la educación de adultos propicia el desarrollo de las capacidades de liderazgo a nivel educativo y liderazgo en equipos. Así que los adultos muestran un elevado interés por el trabajo entre iguales, que es lo que se le llama el trabajo cooperativo. La educación de adultos genera liderazgo como una visión de futuro compartido, inspira cohesión, integración, sentido de respeto a la diversidad por los aportes que todos los actores dan, ¿verdad? Abre las puertas al aprendizaje permanente y a la experimentación y a la búsqueda de soluciones colectivas. Este estudio también expone que el trabajo cooperativo permite a los estudiantes compartir ideas entre ellos o servir de caja de resonancia de las ideas de otros para expresar sus opiniones y negociar soluciones. Todas esas habilidades juntas son las que son necesarias para un futuro puesto de trabajo. A nivel de desafío, especialmente en el área de Zacapa, tenemos el tema del tiempo libre del adulto, que es limitado. Dadas las condiciones económicas del país, ¿verdad? Y en el ámbito laboral, los adultos tienen muy poco tiempo disponible para utilizar en su crecimiento personal o profesional. Las cargas familiares, las hipotecas, los bajos salarios, hace que los adultos tengan que buscar jornadas de trabajo extras a las que ya tienen para de cierta forma poder cubrir las necesidades básicas familiares. Un ejemplo típico guatemalteco es el trabajo docente. Es una muestra de la situación que se vive, que los docentes trabajan en doble jornada de lunes a viernes, se especializan en una actividad extra para poder trabajar también sábados y domingos para de esta forma tener un salario decente. Eso significa que estos adultos su tiempo lo ven comprometido, es muy poco el tiempo que necesitan, que tienen disponible para poder tener espacios de diversión, de recreación. De hecho, tenemos el caso de que a las mujeres, ¿verdad?, siempre se les va a hacer un poco más tiempo en trabajar, porque trabajan fuera de casa, hacen las funciones dentro de casa y aún así utilizan tiempo para cuidar nietos, para mantener la casa limpia. Entonces eso hace que el tiempo se vea
ampliamente comprometido. Amarrando esto a la tendencia sobre el trabajo cooperativo de liderazgo, surge la importancia de la educación para adultos, porque a través del trabajo colaborativo, el adulto no necesita estar en un aula durante un periodo muy largo de tiempo, sino que a través de plataformas virtuales y de trabajo colaborativo y cooperativo puede enriquecer sus aprendizajes y buscar lo que es más significativo para su vida. Gracias. 3. Para continuar con este conversatorio vamos a tocar el tema relacionado con la falta de implementación de tecnología. En pleno siglo XXI la tecnología pues es un recurso que no ha de faltar en la implementación de una tarea educativa o de una sesión educativa, principalmente en el aspecto universitario. Pero cuando se trata de implementar la tecnología con personas adultas, resulta un desafío bastante grande, porque las personas adultas a veces le temen a la implementación o a la utilización de estos recursos tan poderosos en estos tiempos. Entonces, dentro de este contexto, las personas adultas pues debería de ser implementadas dentro de aulas virtuales para iniciarse en cuanto a la metodología del uso de esta clase de recurso tecnológico, y así puedan accesar a plataformas, puedan accesar incluso a la utilización de algunos aparatos tecnológicos, dígase cañoneras y principalmente computadoras, para que la clase sea más accesible para ellos, incluso en casa. Pero tenemos ese problema de que el adulto rehúsa a la utilización de esta clase de recursos. Pero sí existe el desafío por parte de las universidades de la implementación adecuada de las aulas virtuales, y que los catedráticos sean más accesibles en cuanto a la sabia utilización del tiempo, no fijarse en los horarios, sino que tomar en cuenta prácticamente la participación de estos en cuanto a que hayan por lo menos aprendido un poco en la utilización de estos recursos, e ir mejorando constantemente, gradualmente en las aulas virtuales principalmente. Porque sí, en pleno siglo XXI, como decíamos anteriormente, se necesita de que el estudiante universitario accese a la utilización de la tecnología, principalmente con plataformas educativas donde va a recibir la información adecuada en forma constante, y debería de existir una adecuada comprensión para con el adulto, para que su inmersión a la tecnología va a ser paulatina, va a ser pausada, incluso pues bastante caprichosa, porque en determinado momento, como decíamos, rehuye a esta clase de recurso que es innovador y prácticamente necesario en pleno siglo que estamos viviendo, el siglo XXI. Y en algunas universidades, como la Universidad de la UNAM en México, ellos tienen acceso para grupos de personas adultas, aulas virtuales donde les facilitan poder accesar en forma pausada, en forma adecuada y comprensiva, con moderadores y con personas adecuadamente preparadas para poderlos insertar a esta clase de recurso tan poderoso y tan importante para su desarrollo intelectual y para alcanzar el grado de aprendizaje que se espera en esta clase de personas.